Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, que la paz y la gracia de Dios estén con cada uno de ustedes. Recuerda que estamos en este precioso, maravilloso miércoles en nuestro servicio online de estar compartiendo sobre el tema. Recuerda que compartiremos la segunda parte de una guía para resolver conflictos. Entonces, antes de dar inicio a este tiempo de entrar en materia, vamos a orar una corta oración para poner todo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias porque tú eres el centro de nuestras vidas, precioso Dios. Padre, bendice a estas personas que están a través de estos medios viendo, Señor, esperando, Señor, la palabra que los aliente, que los edifique en todo tiempo y en todo momento. Precioso Dios, toma el control de esta reunión, toma el control de este servicio online. Sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada. Precioso Señor, obra en medio de estos tiempos para con nuestras vidas y nuestros corazones. Precioso Dios, nos ponemos en tus manos y que la paz y el amor y la voluntad y tu espíritu estén tomando toda la autonomía sobre este servicio de hoy miércoles. Padre, gracias. Bendito Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y escuchamos y que esta palabra llegue a los corazones para edificar nuestras vidas y nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, entonces, para entrar en materia rápidamente, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos hace 15 días. Recuerde que por voluntad del cielo no pudimos continuar hace 8 días, pero hoy continuamos por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces vamos a recordar para aquellos que estuvieron, para los que no, que entren en materia y en contexto. Entonces hablamos de que una de las primeras normas para resolver los conflictos es no ignorarlos, sino enfrentarlos. Como norma primaria para resolver conflictos es no ignorar los conflictos, sino resolverlos. Hablamos de una actitud correcta para resolverlos. Hablamos que la Biblia nos habla de que la misericordia, la compasión, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, no mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando tuviéramos un conflicto debíamos evitar también al máximo correr al teléfono para ir a publicar nuestros problemas, porque la Biblia nos dice que primero tenemos que ir a resolver con el implicado o la implicada nuestros asuntos antes de ir a hacerlo público o que otras personas puedan intervenir. ¿Por qué muchas veces complicamos los conflictos? Porque yo les expliqué hace 15 días, muchas veces cuando no hacemos las cosas de una manera ordenada, cometemos y agrandamos muchas veces los conflictos. Muchas veces, como le digo, hacemos cosas que no son correctas. Entonces vemos que la Biblia nos dice que una manera para resolver los conflictos es siempre tratar de solucionarlos con las personas o la persona implicada. Vemos que la Biblia nos habla en Mateo capítulo 18, versículos 15 y 16, nos dice que trata de resolverlo. Ve con tu hermano a solas y trata de rescatar a ese hermano. Lo segundo que nos dice es si no podemos, debemos buscar a personas idóneas. 2 o 3 personas, como lo dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 16. Entonces vemos que la Biblia nos da un orden para solucionar conflictos. Entonces, también hablamos de cómo saber qué persona me puede aconsejar. Hablamos en 3 aspectos importantes. Uno fue la persona debe tener un buen testimonio, debe tener una carta de que lo represente con sus acciones para poder aconsejar sea cual sea el conflicto, para que tenga una autoridad primeramente de Dios y segundo que vive lo que está hablando y de la experiencia vivencial, no de palabras sino experiencia vivencial. También hablamos que debe ser que una persona que siempre su manual, su instrumento, sus armas para resolver sean bibliocéntricas. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestro manual de instrucción, es la que nos aconseja. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 105. Entonces, también hablamos que el consejero debe ponerse en el lugar de los afectados, considerándose, como dice Gálatas 6:1, si eres espiritual, restaurarlos como espiritual. Considerándote a ti mismo, no sea que vayas a caer ¿qué? En lo mismo. Entonces vemos que a esas son algunas pautas. Hay demasiadas pautas, iglesia, pero estoy tomando algunas muy importantes, como las más relevantes, las que más sobresalen en este tiempo y en este tema, perdón. Entonces,
Para continuar, entonces la Biblia dice que nos ha dado unas pautas cómo enfrentar, cómo solucionar. En esta segunda parte, traté de resumir lo más corto posible la primera parte, estamos en la segunda. Y en esta segunda parte vamos a hablar de que cuando las personas tienen conflictos, recuerde que estamos en el área personal, en el área familiar, no estamos en el áreas a nivel de empresas, a nivel económico, estamos hablando simplemente de problemas personales o familiares. Es el enfoque de cómo resolver conflictos. Entonces vemos que la Biblia nos dice que cuando tenemos problemas con otra persona hay que hacer dos cosas también muy importantes. ¿Y cuáles son? Primera, Proverbio 19:11 nos dice de la siguiente manera. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor. Como dice Proverbios, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, hay dos maneras también de seguir obrando frente a los conflictos. Proverbios 19:11 nos dice: la cordura del hombre es el que detiene su furor. En un momento de calor, iglesia, no hay cómo resolver un conflicto en buenos términos. Si se resuelve en furor, déjeme decir que el problema se va a agrandar. Y la Biblia nos da un consejo y nos dice: hay dos maneras propicias para enfrentar un conflicto. Uno es detener el furor y el segundo es pasar por alto la ofensa. Como tercero podemos hablar de que, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice que debemos llenarnos de amor, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Este versículo lo leí en la palabra de Dios para todos. Entonces, un tercer consejo que nos dice la Biblia es llenarse de amor, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Entonces, en esta noche estamos hablando de que la Biblia nos está dando consejos para resolver conflictos. Uno de ellos, iglesia, es como lo dice Proverbios 19:11. Pasar por alto la ofensa o detener el furor. Es una manera. Uno, en términos, como lo decimos nosotros los paisas, en el calor se cometen muchos errores. Resolver un conflicto en el calor no es sabio, iglesia. Porque cuando la herida está abierta no es fácil que me la toquen y yo me quede callado. Entonces debe haber un tiempo propicio para resolver. Un ambiente propicio para resolver este tipo de conflictos. Entonces vemos que el amor es un arma poderosa para resolver los conflictos. Vemos que cuando hay amor, ese amor no se irrita y no guarda rencor. Cuando hay amor, ese amor que no se irrita ni guarda rencor. Eso está en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice que el amor no se irrita y no guarda rencor. Cuando hay un amor genuino, iglesia, hacia el esposo, los hijos, familiares, padres, hermanos, tíos, si hay un amor, ese amor no se va a irritar con forma destructiva. Ese amor va a olvidar, no va a recordar. Por eso la Biblia dice que en esto Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice la Biblia, en esto demuestra, eso está en Romanos 5:8, y en esto demuestra su amor Dios para con nosotros, que aun siendo pecadores envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios no tuvo rencor, no recordaba la maldad del ser humano que era digno de morir y perecer, sino que envió por amor a su Hijo. Y aun siendo nosotros pecadores, estando apartados, Él puso el medio para rescatarnos, para lo que llamamos restitución, para devolvernos el lugar que perdimos por causa de la muerte que produce el pecado. Entonces, en esta guía, iglesia, de resolver conflictos, es muy importante saber que el amor en un matrimonio pasará cualquier conflicto y superará cualquier adversidad. Pero cuando no hay una razón, yo siempre he dicho, iglesia, cuando no hay una razón de peso en un matrimonio, no habrá medios que puedan rescatar esa relación marital. Entonces vemos que cuando hay amor, el amor puede cubrir multitud de ofensas. Vemos que Dios también lo ha empleado para con nosotros los seres humanos.
y vemos que la Biblia nos enseña que hay muchas cosas. Ahora hay algo que tengo aquí en mis notas y es algo muy importante para la guía de resolver conflictos. Muchos a veces salen con este tema o con estas preguntas y es esta regla. He descubierto que cuando se hace peor la situación por la confrontación, escúchame, no es que confrontar sea malo, sino que no es el hecho de que se haya confrontado en sí, sino que es mal tiempo o una mala manera de cómo ejercer la confrontación. Muchas de nuestras confrontaciones en medio del conflicto son hirientes, son vengativas, son destructivas, son aquellas que sacamos del baúl. ¿Se acuerda? Del baúl del subconsciente donde sacamos todos aquellos sucesos pasados y decimos, es que ya no me aguanto más porque mire usted me ha hecho estas veces, las tienen hasta contadas, iglesia. Hasta las enumeran, mire, vea, no va una, no va dos. O sea, allí ya no va a haber un buen parámetro para resolver conflictos. Entonces, no es malo la confrontación. Hay que buscar el momento, el tiempo propicio y las palabras correctas. Porque escuchaba algo en esta mañana que mi esposa estaba escuchando y me gustó mucho porque es real que muchas veces nosotros guardamos tanta contaminación dentro de nosotros que lo único que puede fluir de nosotros es algo contaminado. Y cuando hablamos de algo contaminado es nuestro carácter, nuestro sentir, nuestro ser, nuestro yo. Entonces, en los momentos de confrontación debe haber una actitud de ¿qué? Debe haber una actitud de tratar de solucionar. Pero a veces en medio de la confrontación lo que es una actitud de destruir más, de dañar más, de causar más daño, iglesia. Entonces, cuando hablamos de que en la confrontación yo debo, como aquel que está implicado en el problema, debo tener una actitud de reconciliación, una actitud de resolver el conflicto. Pero muchas veces en la confrontación lo que quiero sacar es los trapitos al sol. No quiero buscar los medios que resuelvan el conflicto, sino busco los medios que me den más fuerza para mantener un conflicto a fuego, en alto. Entonces, en medio de la confrontación debemos ¿qué? Buscar el tiempo propicio, las palabras propicias. Pasar por alto ¿qué? El conflicto, porque ¿qué? Que dice Proverbio, la cordura del hombre es pasar, ¿qué? Es detener el furor. Entonces debemos ser claros, iglesia, en esto. Y es detener ese furor. En momentos de furor no respondas. Entonces, recuerde, mire lo que dice el siguiente punto. Una actitud que no debemos adoptar para resolver los conflictos es la de hacerse la víctima en todo tiempo. Iglesia, eso es que nos hacemos las víctimas en todo momento. Es que si hablamos de la parte de esposos, de la relación matrimonial, vienen a uno a veces pastores que yo ya no me lo aguanto más, es siempre lo mismo. Y uno viene y les pregunta, ¿pero qué pasó? Y cuando uno pregunta, indaga, se da cuenta que siempre, escúcheme iglesia, siempre hay un motivo para que haya un conflicto. Una mala respuesta, una mala actitud. Y van a haber cosas para que esto. Ningún problema, escúcheme, ningún problema marital con los hijos se puede decir que surgió de la nada. No surge porque hicimos algo. Si me voy al lado de los hijos con nuestros padres, o sea, me voy a colocar en lugar de hijo con padre. Cuando yo hago enojar a mi padre es porque algo estoy haciendo que está provocando el enojo de ese padre o esa madre. ¿Cómo así, pastor? Ejemplo sencillo. La mamá salió, el papá salió a hacer una diligencia, o el papá está laborando, la mamá salió a hacer las vueltas porque su esposo está trabajando y le dijo a su hijo, hijo, cuando venga quiero ver la casa organizada. Resulta que viene su madre y encuentra al niño viendo televisión y que la casa está desordenada. Entonces vienen de uno como el pastor y le dicen, pastor, es que mi mamá es muy cansona. ¿Pero por qué tu mamá es cansona? Entonces dice, pastor, es que lo que pasa es que cuando no hago las cosas cuando ella quiere. ¿Cómo manipulamos la situación? Cuando no hago las cosas cuando ella quiere, pastor, se enoja.
No, pero si tu mamá salió por 5 horas, tuviste 5 horas para hacer las cosas, pero en esas 5 horas no las hiciste. Entonces no es cuando tu mamá la quiera, tu mamá te dio un espacio para que tú hicieras las cosas. Entonces vemos que esa actitud de siempre ser las víctimas no va a funcionar en una guía para resolver conflictos. Siempre debemos saber que nosotros causamos actos, acciones, escenas, las causamos por nuestros actos. Entonces debemos saber que algo que no es bueno para resolver conflictos es siempre tener una actitud de víctima. Yo soy Santa Paloma y yo no hago nunca nada. Mire, hace poquito pasó un conflicto entre un matrimonio y me llama esta persona y me dice: pastor, es que mi esposa está muy empeliculada, muy cansona, si no llego a tiempo, si me demoro para llegar, me dice que dónde estaba. Y entonces yo le preguntaba a este hombre, le decía: hombre, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Entonces empezamos y la esposa me empieza a decir: pastor, es que él sale a tal hora y está llegando a tal hora. Pastor, es que él no se viene directamente para acá, sino que se va a hacer otras cosas. Entonces yo le dije: ¿ves que tú has dado los motivos para que tu esposa se esté volviendo cansona? Entonces siempre nuestras acciones, nuestros actos van a hacer que alguna situación surja o algún conflicto surja. Yo no he visto, por ahí hay un dicho, con todo respeto a las mujeres: mujer que no joda es macho. Pero yo creo que es porque nosotros los seres, componiéndonos, estamos hablando de la parte del sexo de los hombres, somos muy descomplicados para muchas cosas, pero la mujer es una mujer que maneja un ritmo muy diferente al hombre. Ella es más ordenada, ella es más de ver las cosas en su lugar. Nosotros llegamos a veces, dejamos los zapatos por ahí y sin fin de cosas, y por eso decimos: pastor, es que yo llego a la casa y mi esposa me pone problema. Claro, ¿cómo no te va a dar problema? Tu esposa estuvo todo el día volteando con tus hijos, estuvo haciendo los quehaceres, estuvo teniendo la comida preparada, y llegas tú y en un momentico vuelve a la casa como nada. Entonces siempre, escúcheme, no te hagas la víctima. Una actitud de víctima no va a ayudar en la solución de los conflictos. Debemos reconocer que toda acción trae una consecuencia, sea buena, como dice la Biblia en Gálatas, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si sembramos cosas buenas, vamos a recoger cosas buenas. Si vamos a sembrar cosas malas, vamos a recoger cosas malas. Entonces, una actitud que no debemos adoptar en la guía para resolver conflictos: no siempre somos las víctimas. No tomemos esa actitud de víctimas. Esa actitud no va a ayudar en la solución, porque todos tenemos algo que ver, provocar. Sí, hay excepciones, iglesia, claro, lo reconozco, hay excepciones, pero no siempre es como nosotros decimos. Por eso le digo: mire, cuando este varón vino a decirme que no, que es que la esposa estaba muy empeliculada, encontramos a la razón, le estaba dando motivos. Entonces, siempre debemos saber que no podemos ser las víctimas. Algo hemos hecho. Otro punto aquí: siempre hay una solución para cada conflicto. Iglesia, siempre hay solución para cada conflicto. Por muy delicado que sea el conflicto, siempre habrá una salida. Una actitud correcta hará que veamos la luz al final del camino. Cuando no vemos salida a los conflictos es porque no tenemos una actitud correcta. ¿Por qué? Cuando no vemos la salida a un conflicto es porque no tenemos la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Una actitud de buscar soluciones y no aumentar el problema y el conflicto. Entonces, si no tenemos una actitud de solución, sino de problemática, déjeme decir, no vas a encontrar salida. Mire, hay cosas en los matrimonios, iglesia, mire, cosas, perdónenme la expresión, pero cosas tan bobas en los conflictos a veces matrimoniales, que hay gente que se quiere separar porque la mujer le contestó feo. Hay gente que se quiere separar por un momento de calor donde pasó cierta situación con los hijos y ya no me entiendo con usted, vamos a separarnos. No hay ni siquiera una razón de peso para separarse. Pero cuando no hay una actitud correcta, que la actitud correcta es una actitud que quieres buscar soluciones. Pero a veces nosotros como seres humanos adoptamos una actitud de aumentar al problema, de aumentar, le ponemos más. Como dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y así somos nosotros muchas veces.
De algo poquito queremos leudar toda la masa. O sea, todo el problema lo hacemos imposible de solucionar, pero sí hay cómo solucionarlo con una actitud correcta. Hay una frase de John Maxwell que dice de la siguiente manera: muchos han construido la cárcel desde el descontento de sus propias vidas. Muchos han construido su propia cárcel del descontento de sus propias vidas. Vivimos de una manera tan amargada, tan llena de tantas cosas, que nunca vemos nada bueno en la vida. Que nunca vemos nada bueno en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque hemos construido una cárcel desde el descontento de nuestra propia vida. Y yo te quiero decir algo: no hay una vida que se acople a todo lo perfecto tuyo, pero sí hay una actitud que te puede ayudar a resolver cada dificultad que la vida nos presente, cada obstáculo. Entonces, una actitud correcta es la que siempre ve al final del camino ¿qué? Una luz. Si nosotros como seres humanos, iglesia, vemos esta actitud, vemos este camino, déjeme decirle, usted se ha vuelto una persona apta en la resolución de conflictos. No debemos pensar que ningún conflicto es imposible de resolver. Aún lo más duro del corazón, aún las infidelidades, aún las desgracias, aún las cosas que tocan las fibras de nuestro corazón más profundas, tienen solución. Entonces vemos que una actitud correcta será la que siempre verá al final del camino ¿qué? Una luz. Si nosotros tenemos una actitud correcta, veremos al final de la luz, al final del camino, una luz para solucionar. Entonces, mire Pablo, algo que nos aconseja, y lo dice en Filipenses, yo quiero que usted vaya y lo busque, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Cuando usted lo encuentre, me dice, o se dice a sí mismo, amén. Entonces dice que Pablo nos da unas pautas para resolver los conflictos, y es que debe haber un mismo sentir. Había un conflicto en esta parte de la Biblia donde Filipenses está hablando allí en la carta a los Filipenses. Yo la quiero buscar, deme tiempecito, yo la busco acá en un momentico. Mire lo que dice el Pablo en capítulo 4, perdón, no sé si no se lo había dicho, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice: ruego a Evodia y a Sintiquén que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que la carta quizás no nos dice, pero lo que podemos ver, la carta no nos da muchas pautas en el sentido de qué estaba pasando con Evodia y Sintique. Entonces vemos que posiblemente había un conflicto entre estas hermanas, porque cuando tú lees la carta te vas a dar cuenta que posiblemente había entre estas dos mujeres había un problema. Y Pablo le dijo, mire, debe haber un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de resolver este conflicto. Pablo fue un hombre muy sabio en el momento de resolver esos conflictos. Él no le dijo, mire Evodia, según lo que yo veo de este problema con Sintique, es mejor que usted busque otra iglesia. No, Pablo le dijo, si ustedes quieren resolver este conflicto, deben tener un mismo sentir. El sentir de perdonarse, de salir adelante, de aslimar las perezas, y sí hay solución. Pablo llevó a estas dos mujeres y le dijo, estén en un mismo sentir en el Señor. Y me gusta el ejemplo que coloca, porque no dice, mire, yo me coloco como ejemplo. Pablo fue muy astuto en el problema o la problemática que tenían estas dos mujeres. Y le dijo, el sentir en el Señor. Y el sentir del Señor, ¿cuál es? Perdonar, pasar por alto. Dios vino a perdonar, no a condenar. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Siempre debe haber un sentir de rescate, un sentir de perdón en medio de cualquier conflicto. Entonces vemos que Pablo le dice a estas dos mujeres, haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir debe ser en Cristo Jesús. Por eso le digo, un buen consejero te va a llevar a que la Biblia que dice frente a lo que está sucediendo o en esa adversidad. Mire, cuando usted va a resolver problemas matrimoniales, en consejerías matrimoniales, mire, uno parece que no estuviera, ya bien viejos, y parece que uno estuviera hablando con un noviazgo de dos adolescentes. Porque no hay algo de peso que uno diga, Dios mío, no hay una infidelidad, no hay algo que uno diga, Dios mío, es que esto es grave. Son pequeñeces. Aún porque el café se lo llevó frío, hay problemas.
porque se lo llevó caliente, está muy caliente, por esas pequeñas cosas. Entonces hoy los problemas matrimoniales son por pendejaditas, ni siquiera son por cosas de peso. Debemos tener un sentir de resolver, un sentir de arreglar, un sentir de solucionar. Entonces, mire, ¿qué dice? Debe haber que un mismo sentir. Cuando las dos partes involucradas están en contiendas, deben fijarse en las de la otra, no en sí mismas, no en sus derechos o deseos, sino en los del otro. Porque cuando yo me fijo solamente en mis deseos, en mis razones, estoy siendo egoísta. Pero cuando yo no miro que el otro tiene razón, porque contesté mal, porque no hice lo correcto, no actué de la mejor manera, eso es que mi deseo de solucionar debe ir conforme al deseo de que hay dos partes, 3, 4, 5, no sé cuántos hayan en el conflicto, pero siempre debe haber una actitud de que podamos resolver. Estoy hablando en plural, no estoy hablando en singular. Que podamos resolver, que terminamos de la mejor manera. Entonces, vemos que Jesús nos enseñó a hacer sacrificios por el bien de otros. ¿Cuál es el modelo para la guía de resolver problemas, iglesia? Que Jesús nos enseñó a hacer sacrificios, escúcheme, no por el bien mío, sino por el bien del otro. ¿Cómo vemos? Jesús murió por nosotros. ¿Jesús de qué se estaba beneficiando? No, nos estaba beneficiando a nosotros. Dios envió a su Hijo no por un capricho egoísta, sino para salvarnos. Dios, ¿por qué envió a su Hijo? ¿Por Él o por nosotros? Entonces vemos que Jesús, Dios, nos enseña que hay que hacer sacrificios por el bien de otros. Cuando yo no pienso en el otro, sino que soy egoísta, déjame decir, tú no tienes nada de Cristo en ese momento o en tu corazón. Porque alguien que tiene algo de Cristo, una parte de Cristo, o todo su ser está lleno de Cristo, siempre va a hacer sacrificio por el bien del otro. Hay algo aquí que aplica mucho. Pastor, pero yo ¿por qué tengo que pedir perdón? Porque tú tienes que enseñarle al otro que aunque tú no hayas tenido la culpa, el mejor camino es el perdón. El mejor camino es el perdón. Entonces, una manera de resolver conflictos es despojarse del egoísmo personal y pensar en la otra persona como un ser que se equivoca y tiene derecho al perdón, como Dios nos ha dado el derecho a nosotros de perdonarnos. Siempre he sabido, iglesia, que en la vida, como creyentes, como personas, hay algo que escuchamos muchas veces, y es que te perdone Dios, pero yo no. Pero se nos olvida, recuerdan Mateo capítulo 6, versículos 7 en adelante, donde Jesús les enseña cómo orar, que no seamos como aquellos que repiten, sino que nos enseñó cómo orar. Y dice que si nosotros no perdonamos las ofensas de los otros, Dios no nos perdonará a nosotros. Yo no sé qué Dios conoce en ellos, pero el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, el Dios que expresa, relata, habla la Escritura, es un Dios que dice que si no perdonamos, Él no nos perdonará. Es una ley. Escúcheme, eso es una ley. El que no perdona no será perdonado por Dios. Entonces, vemos que debemos saber que las otras personas se equivocan así como nos equivocamos nosotros. Si no estamos enfocados en que la otra persona también comete errores y no estamos conscientes de que cualquiera está propenso a cometer un error, iglesia, no vamos a encontrar soluciones. Entonces, Dios nos enseña a hacer sacrificios por el bien de los otros. Jesús murió por nosotros. Jesús fue latigado por nosotros. Jesús fue escupido, golpeado por nosotros. Jesús fue crucificado. ¿Y de qué se estaba beneficiando Jesús? No, nos estaba beneficiando a nosotros. Como lo dice la Escritura, porque sus azotes fueron sobre Él. Mis azotes fueron sobre Él. Mi vergüenza cayó sobre Él. Mi injusticia cayó sobre Él. Entonces, iglesia, cuando tenemos a Jesús como el modelo para guía de resolver conflictos, a la Escritura para resolver conflictos, déjeme decir que a partir de este día usted no va a tener argumentos para no poder resolver sus conflictos maritales, familiares, con sus hijos, con su empleador, con sus vecinos, qué sé yo. Entonces, escúcheme esto. Una manera de resolver conflictos es despojarse del egoísmo personal y pensar en la otra persona. Esto ya lo había leído, como un ser que se equivoca. Cuando desarrollamos
esta capacidad para resolver nuestros propios conflictos, estaremos en la capacidad para ayudar a otros con sus conflictos. Iglesia, escúcheme que lo leí y se lo voy a volver a leer. Cuando desarrollamos esta capacidad ¿de qué? De resolver nuestros propios conflictos, estaré en la capacidad para ayudar a otros con sus conflictos. Antes no. Mira lo que dice Filipenses, vamos allí mismo. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Mira lo que dice. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo le ordena a su fiel amigo y a sus colaboradores a que le ayuden a estas mujeres a batallar, que han combatido, dice él, que combatieron conmigo en el Evangelio. Cuando tú aprendes a desarrollar en tu vida una vida de solucionar primeramente tus conflictos, lo que sucede en tu vida, en tu casa, en tu entorno, estarás apto para ayudarle a otros. Si no has tenido ese desarrollo en tu casa y en tu vida, déjame decirte, no eres el más apropiado. Mire, tengo una nota acá que dice, no trates de resolver los problemas de otros cuando no has podido resolver los tuyos. Si aprendes a resolver los conflictos personales, habrás ganado autoridad para participar en la ayuda a otros. Porque recuerda que tarde que temprano todo sale a la luz. Y esa será una consecuencia favorable o desfavorable para tu vida. Cuando tú vas y resuelves un conflicto y no has resuelto los tuyos, o no has sido capaz de resolver los conflictos en ti, déjame decir, tarde que temprano saldrá a la luz. Vea, este que me aconsejaba y vea, no es capaz con su matrimonio, no es capaz con sus hijos. Caerás en vergüenza. Y déjame decir que eso hará y abrirá una herida en tu corazón. Y la idea es que para resolver los conflictos debo aprender a resolver los míos propios, los de mi entorno, entiéndase, esposa, hijos e hijas, con mi familia, y luego para ir a las de afuera. ¿Sabes cómo vas a aprender? Cuando tú dices no soy capaz pero voy a ayudar, voy a buscar ayuda. Y voy a buscar ayuda con una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que toda situación y adversidad la puedo superar en el poder de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, para ir terminando con esta pequeña enseñanza, el mejor método para resolver los conflictos es una actitud de reconciliación. La palabra de Dios te ayudará con cada situación de la vida. Si no tienes este libro en tu casa, consigue uno de estos ejemplares que te ayudarán en cualquier área de tu vida. Estoy hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Si tú eres nuevo, nos estás viendo allí, te pareció interesante cómo resolver conflictos y te enteraste que lo está hablando un pastor, pero que lo está tomando de una manera que es muy bien argumentada, cómprate la Biblia, cómprate este libro y te va a ayudar en cualquier área, económica, matrimonial, de cómo crear los hijos, de cómo resolver conflictos, de cómo ser buen trabajador, de cómo ser un buen empresario, de cómo ser... Todo la Biblia te ayuda, pero debes leer la Biblia con un principio y es para la salvación. Lo segundo es, como lo dice tu palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si buscamos el reino, la voluntad, aquellos que me están viendo que quizás son de otras denominaciones, quizás son de otras áreas religiosas, entiéndase que la Biblia dice que lo primero que dijo Jesús en el Padre Nuestro fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque Él dice, venga a nosotros tu reino y hágase la voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hay que conocer la voluntad del cielo. La voluntad del cielo es que vivamos en armonía. La voluntad del cielo es que vivamos en hermandad. La voluntad del cielo es que seamos compasivos, misericordiosos, que seamos bondadosos. La voluntad del cielo es que aprendamos a convivir con el prójimo. La voluntad del cielo es que aprendamos a ayudar al necesitado. La voluntad del cielo es aprender a amar.
aún a los que nos persiguen. La voluntad del cielo es inmensa, pero hay que conocer esa voluntad para poder vivirla. Entonces, algo para cerrar este tema, aunque es muy amplio, pero no quiero seguir en una tercera, sino ya en esta segunda haber terminado. Lo más importante, iglesia, es tener una actitud correcta. Y para resolver conflictos se necesita saber cuál es el consejo bibliocéntrico para resolver cada dificultad. Te quiero animar en esta noche. Tu problema sí tiene solución. Tu problema sí tiene salida. Tu conflicto matrimonial con tus hijos, con tus vecinos, con tus tíos, primos, padres, sí tiene solución. Con una actitud correcta podrás vencer cualquier gigante, cualquier problema por gigante que sea. Solo toma las armas correctas. Primero, Dios como tu consejero. Segundo, la palabra de Dios como la que te va a guiar en cada paso de cómo enfrentar y confrontar las dificultades. Y tercero, si no puedes, Dios ha puesto ministros, personas sabias, las cuales Dios le ha dado sabiduría para ayudarte en tus conflictos. Debe haber una actitud correcta para resolver estos conflictos. Te voy a dejar allí los números para cuando quieras y solicites una consejería. Estos van a ser los números que van a aparecer en pantalla para que tú puedas salir y vivir una vida diferente. Una vida con soluciones, no una vida de conflictos sin resolver, sino una vida con conflictos resueltos a causa de la gracia y la misericordia de Dios. Quiero orar en esta noche por ti y que sea Dios dándote guía. Déjate direccionar a través de su Espíritu Santo. Tu matrimonio tiene solución. Tus problemas con tus hijos tienen solución. Busca la ayuda correcta que es Dios. Segundo, su palabra. Y tercero, si no eres capaz solo, busca ayuda. La Biblia dice que son mejor dos que uno. La Biblia dice que su palabra, que sus consejeros, el que recibe consejos se hará más sabio. Te invito en esta noche a que vamos a orar. Y recuerda, ahí te dejo los números para que puedas llamar y hay solución. Sí hay solución para tu vida matrimonial, para tu vida con tus hijos, para tu vida, sí hay solución. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta preciosa noche te doy gracias por la oportunidad que me das para orientar, para guiar. Para aquellos que no veían salida, hoy les diste la salida, precioso Dios, precioso Jesús, precioso Espíritu Santo. Señor, gracias por esta audiencia maravillosa. Gracias por cada cual que le va a llegar este video, Señor. Señor, usa este video con el propósito de vivir una vida en armonía, una vida con soluciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendice a cada uno de los que están y seguirán los consejos que hoy dimos para la guía de resolver conflictos. Que la paz y la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.